En este video vamos a considerar la sección Busquemos perlas escondidas para la semana del 7 al 13 de agosto de 2023. Vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos en esta sección, que dice: ¿por qué habría cometido Nehemías un pecado si se hubiera escondido en el templo? Nehemías 6:13 dice lo siguiente: le habían pagado para asustarme y hacerme pecar. Así tendrían motivos para manchar mi reputación y hablar mal de mí. Así que, según este texto, Nehemías habría cometido un pecado si se hubiera escondido en el templo, porque según la ley judía, solo los sacerdotes tenían el derecho de entrar en el templo, el lugar más sagrado del templo, conocido como el Santo de los Santos. Solo podía ser accedido por el sumo sacerdote una vez al año. Dado que Nehemías era consciente de estas leyes y su deseo era obedecer la ley de Dios, rechazó la recomendación de Semaya de esconderse en el templo para evitar ser asesinado. Nehemías, al contrario, optó por confiar en la protección de Dios y mantener su integridad en lugar de desobedecer la ley y cometer un pecado. La siguiente pregunta: ¿qué perlas escondidas ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Vamos a empezar con la primera perla, que la encontramos en el capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Ahí los judíos se enfrentaron a dificultades económicas y se vieron obligados a pedir préstamos y poner sus propiedades en garantías. Nehemías escuchó sus protestas y se indignó ante la explotación de sus propios hermanos por parte de los nobles y gobernantes. La lección aquí es que debemos mostrar compasión y solidaridad hacia aquellos que están pasando por dificultades financieras y no explotarlos ni tratar de sacar provecho de su situación vulnerable. En el capítulo 5, los versículos del 7 al 11, Nehemías confrontó a los nobles y gobernantes que estaban exigiendo intereses y explotando a sus hermanos judíos endeudados. Les instó a dejar de prestar con intereses y devolver las propiedades que habían tomado como garantía. La lección aquí es que debemos ser justos y compasivos en nuestras transacciones financieras y evitar explotar a los demás con intereses injustos o prácticas abusivas. En el capítulo 5, versículos del 12 al 13, encontramos otra perla. Los nobles y gobernantes accedieron a devolver la propiedad y cesar la explotación, y Nehemías hizo que juraran cumplir su promesa. La lección aquí es que debemos ser personas de palabras y cumplir nuestras promesas y acuerdos, ya que la integridad y la confianza son fundamentales para nosotros los cristianos. La siguiente perla la encontramos en el capítulo 5, versículos del 14 al 16. Ahí Nehemías demostró integridad en su liderazgo como gobernador, evitando el enriquecimiento injusto y la opresión del pueblo. En lugar de aprovecharse de su posición, se enfocó en servir y trabajar para el bienestar del pueblo. La lección aquí es que los líderes deben actuar con temor a Dios, priorizando el servicio a Dios por encima de sus intereses personales. Ahora, en los versículos del 17 al 19, vemos que Nehemías mostró generosidad y gratitud en su posición como gobernador, compartiendo lo que tenía con el pueblo y aquellos que lo visitaban. No reclamó beneficios indebidos, ni aprovechó su posición para enriquecerse. La lección aquí es que debemos ser generosos con los demás y agradecidos con lo que tenemos, reconociendo que nuestras bendiciones pueden ser compartidas con los que más necesitan. Ahora vamos a pasar al versículo número 6, y la primera perla la encontramos en el capítulo 6, versículos 2 al 4. Vemos que Nehemías enfrentó intentos constantes de sus enemigos para distraerlo y hacerle daño, pero se mantuvo firme en su tarea y no cedió ante la manipulación y presiones que trataron de ejercer sobre él. La lección aquí es que no debemos ceder ante la manipulación y las amenazas de nuestros enemigos. El versículo del 6 al 8 del capítulo 6, Nehemías enfrentó acusaciones falsas y rumores malintencionados
sobre sus intenciones. Sin embargo, en lugar de caer en la trampa, mantuvo su integridad y rechazó las acusaciones infundadas. La lección es que no debemos dejarnos llevar por los rumores maliciosos o acusaciones falsas. La siguiente perla la encontramos en el capítulo 6 y el versículo 9. Vemos que Nehemías enfrentó intimidación y amenazas, pero en lugar de ceder al miedo buscó fuerza y apoyo en Jehová. Reconoció que solo con la ayuda divina podría superar los obstáculos. Así que la lección para nosotros es que debemos siempre buscar fortalecer en Dios nuestra esperanza y poner todas nuestras inquietudes en Jehová cuando enfrentamos oposición y dificultades. La siguiente perla la encontramos en el capítulo 6, el versículo 12. Nehemías se dio cuenta de que el consejo de Semaya era engañoso y malicioso, y discernió en que Dios no lo había enviado. Es importante evaluar cuidadosamente los consejos que recibimos para no caer en trampas. La lección es que debemos discernir entre cuando un consejo es beneficioso para nosotros o cuando hay malas intenciones y saber de qué personas podemos esperar buenos consejos, sabiendo que siempre debemos buscar consejos en hermanos espiritualmente maduros. La siguiente perla la encontramos en el capítulo 6, el versículo 15. A pesar de la oposición, Nehemías logró completar la reconstrucción de las murallas en solo 52 días. Su perseverancia y determinación en cumplir su misión son un ejemplo de cómo enfrentar y superar los desafíos. La lección es que debemos perseverar hasta terminar lo que hemos comenzado. Así que cuando decidamos en sentido espiritual hacer algún apoyo en la congregación, debemos hacerlo también siguiendo este consejo, hacerlo de manera perseverante hasta terminar. En el capítulo 6 y el versículo 16, cuando la muralla fue terminada, los enemigos y las naciones vecinas se dieron cuenta de que la obra se había hecho con la ayuda de Jehová. Reconocer que nuestros logros provienen gracias a Jehová y a que nos da la fuerza para cumplir todas nuestras asignaciones, nos ayuda a mantener una actitud humilde y agradecida. Así que la lección aquí es que atribuyámosles los logros que tengamos a la ayuda de Dios y no a nuestras propias fuerzas. Siguiente perla, ahora vamos a entrar en el capítulo 7. Vamos a ver la primera perla de este capítulo en los versículos 1 y 2. Nehemías, un líder responsable, reconstruyó las murallas y colocó puertas en Jerusalén. Nombró a personas confiables y temerosas de Dios para supervisar diversos roles como los porteros, cantores y levitas. La lección aquí es que cuando nos toque lidiar algún asunto dentro de la congregación, hagámoslo siempre pidiendo la guía y la dirección de Jehová. La siguiente lección la encontramos ahora en los versículos 3 al 4 del capítulo 7. Nehemías estableció un sistema de protección para Jerusalén, asegurándose de que las puertas se cerraran y atrancaran adecuadamente, y asignó guardias para proteger la ciudad. Esta enseñanza relata la importancia de cuidar nuestros lugares de adoración, estableciendo medidas para salvaguardarla de cualquier peligro que podamos notar. La siguiente lección en el versículo 72 y algunos versículos anteriores. La reconstrucción de Jerusalén implicó la colaboración de diferentes personas y familias, incluyendo líderes, sacerdotes, levitas y otros miembros del pueblo. La lista de donaciones también muestra el esfuerzo conjunto para apoyar la obra. La enseñanza es que el trabajo en equipo y la colaboración son esenciales para alcanzar grandes metas y superar desafíos. La enseñanza que nos deja ver es que hoy día también la Organización de Jehová ha hecho muchas obras, las cuales se han completado gracias al trabajo en equipo y la colaboración de muchos hermanos, lo cual ha permitido que grandes metas se puedan realizar y superar muchos desafíos en el ámbito de la construcción. La siguiente perla la encontramos en el versículo 64 y 65. Ahí se menciona a un grupo de personas que buscaron sus registros genealógicos para servir como sacerdotes, pero no pudieron encontrarlo. Como resultado, no se les permitió servir de sacerdotes hasta que le pudieran consultar a Urim y Tumim. La lección aquí es la importancia de ser diligente y responsable en el servicio a Dios y en cualquier rol que se nos asigne. Tal como pudimos ver, estas personas quizás hasta conocían a los que estaban tratando de servir como sacerdotes, pero debido a que no tenían los documentos necesarios,
no se les permitió.